Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una clase más de teoría pedagógica, esta bonita asignatura que va pues desde los parámetros iniciales de los pedagogos hasta la época contemporánea. Perdón, mi nombre es Abraham Gómez. Como siempre es un placer acompañarte a lo largo de pues los conocimientos de esta asignatura. Así es que, amigos, como siempre, les doy la bienvenida, esperando que todos se encuentren muy bien para ustedes y para sus familias. Y vamos a trabajar el tema de la clase del día de hoy, clase número 4, el tema titulado Ideología, Cultura y Escolarización. Estos temas que como pedagogos debemos de dominar sí o sí, recordar, y te voy a pasar ahí un consejo. El pedagogo siempre debe estar actualizado, ¿no? Entonces, en este sentido, para podernos actualizar, primero debemos de tener conocimiento de los orígenes sobre los cuales nos vamos a actualizar, y el tema precisamente del día de hoy habla mucho de ello, ¿no? Entonces, vámonos con el tema de la clase número 4, ideología, cultura y escolarización. Vamos a desmenuzar estos temas para que podamos comprenderlos mejor y ver su relación con lo que venimos estudiando a través de la teoría pedagógica. ¿Qué es cultura? Primero vamos a definir qué es cultura, y quiero que observes las cuatro esquinas de esta diapositiva, porque cultura podría ser absolutamente todo. La palabra cultura como tal es un término latín, un término amplio que proviene de un vocablo, la primera palabra del concepto de la palabra, sí, del concepto de cultura es de origen latino, y se escribía cultus, como lo podemos ver aquí, que este era un derivado de cólere, que cólere en aquellas épocas se hacía referencia a el cuidado del campo y del ganado, ¿no? El cultus y el cólere era esa palabra que utilizaban las personas para hacer referencia a esto que te platicaba, el cuidado del campo y del ganado. Lo que hoy en día conocemos como cultivar. El pensador romano Cicerón, allá en el primer siglo antes de Cristo, empleó este término de cultura animi, que es cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente, no literal, sino metafóricamente, al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. Este concepto y más sobre este tema, en especial de la cultura y cómo es que fue adoptando estos términos del cultivo del espíritu, lo pueden checar en este link que les voy a dejar aquí a la mano. De esta misma forma, estamos hablando sobre una parte que ya no existe, ¿no? La cultura visto como el cultivo. En la actualidad, ¿cuáles son las características de la cultura? Se vale de la creación y producción humana. A ver, ¿cómo? ¿La cultura la puede crear, la puede producir el hombre? Sí. Es generada y compartida por un grupo de la sociedad de acuerdo a aspectos geográficos, sociales o económicos. Esto es una afirmación, ¿sale? Es dinámica, por lo que va cambiando y mutando de acuerdo a las necesidades de un grupo. Es diversa, perdón. No existe una única cultura universal, sino que existen muchos tipos de culturas de acuerdo a diferentes criterios. Es aprendida por los miembros, perdón, de un grupo. Se vale tanto de elementos materiales como de elementos inmateriales, y se transmite de generación en generación. Ojo, aquí vamos a tener muchísimo ojo con esto que acabamos de dar, porque, a ver, profesor, ¿por qué si nos está hablando del origen ya se está yendo a las características de la cultura? Ahorita lo vamos a revisar, pero quiero que no pierdas de vista esto. Primero vamos a desmenuzar y ahorita cerramos, ¿no? Este tema de la cultura. La cultura también puede diferenciarse según su grado de desarrollo. En la parte primitiva son aquellas culturas, valga la redundancia, con escaso desarrollo técnico y que no entienden a la innovación. Civilizada también es una forma de cultura y se actualiza mediante la producción de nuevos elementos. Prealfabeta es que no ha incorporado la escritura, y alfabeta utiliza tanto el lenguaje escrito como el lenguaje oral. La idea de una cultura primitiva surgió en la antropología. Antropología, que es el estudio del hombre, ¿sale? Antropos
y logos, el estudio del hombre en la sociedad. Y suele asociarse al ser humano prehistórico y a los pueblos aborígenes, es decir, los primeros grupos que se juntaron y que compartieron y coincidieron en la forma de ser y de pensar. En esta cultura no aparecen recursos tecnológicos ni el desarrollo de la escritura, a diferencia de lo que ocurre con una cultura civilizada. La distinción entre la cultura prealfabeta y la cultura alfabeta se vincula específicamente a la ausencia o presencia del lenguaje escrito. ¿Sale? Que podemos empezar a ver aquí el lenguaje escrito como estas formas de representación de la vida humana en aquellos tiempos. No estamos hablando de pinturas rupestres, pero sí estamos hablando de ciertas simbologías, ¿no? Que ya expresaban actividades o que a través de símbolos se perpetuaba la realización de X actividad, ¿no? En relación a la estructura social que subyace ya en la producción, es posible diferenciar entre la cultura popular, que surge del pueblo y tiene arraigo entre los valores y las tradiciones, y la alta cultura, donde la sofisticación, perdón, y el academicismo tienen relevancia. Ojo aquí en esto, en la cultura popular y alta cultura. Otra distinción tiene que ver con el poder. Desde la filosofía de Marx, de Carlos Marx, en este modo, pues suele hablarse de una cultura dominante y una cultura subalterna. Ojo, 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 vamos a regresar un poquito. Seguimos hablando que todas estas manifestaciones de la cultura, de manera primitiva, de manera civilizada, de manera prealfabeta, alfabeta, de manera popular y de alta cultura, tienen estas mismas características, poseen rasgos de identidad similares. Vamos a una siguiente parte. Otra definición de cultura es el aspecto socioeconómico. Puede ser una cultura de élite, que es aquella que se sostiene desde las altas esferas de poder dentro de una sociedad. Cultura popular, conjunto de manifestaciones y elementos culturales propios de un pueblo. Ojo en no confundir el de, pues es cultura general con cultura popular. Estamos hablando de un aspecto socioeconómico. Cultura de las masas, formada por bienes culturales que son representados por los medios masivos de comunicación y a los que accede una gran porción de la población. Según el uso de la escritura, también podemos identificar los tipos de cultura. Pueden ser culturas orales o ágrafas. Estas son aquellas que no conocieron la escritura y utilizaron la forma oral para transmitir y conservar sus tradiciones. Culturas letradas, aquellas que surgieron luego de la invención de la escritura y que utilizan esta herramienta para transmitir los rasgos de cultura de generación en generación. Culturas según la religión, que son culturas teístas y culturas no teístas. Las culturas teístas son aquellas que creen en una divinidad superior y suelen ser monoteístas, es decir, de un solo Dios, cuando creen en una sola divinidad, ¿no? O politeístas cuando creen en más de una divinidad. Culturas no teístas que no creen en una divinidad superior, sino que otorgan poder a otras fuerzas, como pueden ser las fuerzas de la naturaleza. Otra clasificación de los tipos de culturas son de acuerdo a la forma en que se produce esta misma. Culturas nómades o nómadas, como las conocemos, son aquellas que no se asientan de forma permanente en un lugar geográfico, sino que van trasladando su asentamiento de acuerdo a la disponibilidad de alimento y a la disponibilidad de trabajo. Las culturas urbanas, que son estas que se desarrollan en las ciudades, dentro de las ciudades, y suelen basar su economía en actividades como el comercio, los servicios, que de alguna manera sus habitantes comparten rasgos y estilos de vida. También, en contraparte, tenemos las culturas rurales. Son aquellas culturas de tipo sedentario que se asientan en zonas rurales y basan su economía en actividades como agricultura y la ganadería. Estos grupos comparten tradiciones, costumbres y rasgos propios según la distribución geopolítica. Otra de las formas de clasificar a la cultura es la cultura global, regional, nacional y local.
La global es aquella que sea un espacio geográfico muy amplio y suele usarse dentro de la categoría de los términos cultura occidental, cultura del oeste, cultura oriental. La cultura regional es aquella que comparten los países que conforman una región y que tienen rasgos en común, como Latinoamérica, ¿no? El nivel cultural del continente es muy similar. Dada la forma en la que este fue ocupado, hubo el proceso de transculturalización y un proceso de separación, ¿no? De estos agentes que conquistaron. Cultura nacional, aquella que se desarrolla dentro de un determinado estado en la que sus habitantes comparten valores y símbolos. Y cultura local, aquella que se desarrolla en porciones más pequeñas de territorio en la que los individuos comparten rasgos y costumbres. Ojo, antes de pasar al siguiente tema, vamos a definir qué es cultura. Si nos damos cuenta en todas estas acepciones, vamos a encontrar que la cultura va a depender de la segmentación a la que tenga acceso, si la cultura es amplia, si es más pequeña, si es reducida, si es minoritaria, va a depender, pero ¿de qué depende que la cultura tenga un amplio espectro o un espectro bajo? Pues de lo siguiente, vamos a revisar las características de la cultura que son las siguientes. Generada y compartida por un grupo de la sociedad de acuerdo a aspectos geográficos, sociales y económicos. Dinámica, que va cambiando y mutando de acuerdo. Diversa, no existe una única cultura universal, sino que existen muchos tipos de culturas de acuerdo a diferentes criterios, aprendidas por los miembros de un grupo. Se vale tanto elementos materiales como inmateriales, se transmite de generación en generación. Principal característica, se vale de la creación y producción humana. Por ende, vamos a entender que la cultura es el conjunto de habilidades, aptitudes, actitudes, creencias, costumbres, tradiciones, valores que componen a una sociedad, que son transmitidos de generaciones mayores a generaciones menores. Eso es lo que vamos a entender como cultura. Pero, profesor, ¿qué tiene que ver la cultura con la teoría pedagógica? Ahorita lo vamos a ver. No se separen del tema. Vámonos al siguiente tema, el siguiente subtema, perdón, y vamos a ver qué es la ideología. La ideología es un constructo estructurado de ideas que son compartidas por una colectividad de actores sociales. Entiéndase, cualquiera que este sea el rol que desempeñe. Y que al mismo tiempo describen la realidad social imperante y proponen un método para incidir en ella. Estas ideas pueden ser creencias, interpretaciones, emociones, valores, entre otras. Es decir, toda ideología contiene una representación del sistema y un programa de acción. Una ideología, de acuerdo a lo postulado al respecto por Thum Van Dijk, se caracteriza, por lo siguiente. Ojo aquí, ojo aquí. Es un sistema, una ideología, es un sistema de creencias socialmente compartido. Es decir, que no puede limitarse a un conjunto de creencias personales. Lo que creo yo no es una ideología, sino la comparte un grupo junto a mí, ¿no? Además, en tanto, este sistema opera de modo axiomático y fundamental, lo cual significa que actúa como un núcleo de interpretación y de puesta en marcha de otras creencias, valores y actitudes. A ver, profesor, pero usted me está diciendo que la cultura es el conjunto de tal, 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 tal. O sea, hace creencias, hábitos, valores, actitudes. Y aquí dice que la ideología es el conjunto axiomático y fundamental, el núcleo de interpretación de puesta en marcha de otras creencias, valores y actitudes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la cultura y la ideología es lo mismo? No, la cultura es todo aquello producido y todo aquello que emana del ser humano. ¿Sale? Son prácticas sociales. Y la ideología es un sistema de creencias. Hay todo en el mundo, ¿eh? En el mundo hay muchísimos estímulos, hay muchísimas representaciones de la vida, muchas formas de cómo actuar, pero la forma en la que yo decido creer que unas están correctas y que a otras les carecen de sustento, eso se llama ideología. La ideología es una forma compartida de pensar, ¿sale? Para que no nos confundamos.
Tiene un impacto importante en la identidad del grupo que las profesa, la ideología, esta forma compartida de pensar, ya que les ofrece un modo de entender el mundo y de entenderse a sí mismos conceptualmente. Es decir, una forma de entenderse dentro del mundo, ¿no? No quiere decir que toda forma de identidad social, cultural o personal sea necesariamente el resultado de seguir una ideología. Por ejemplo, la identidad lingüística de los hablantes de un idioma no tiene en sí misma nada ideológico, ¿sale? Porque es la forma de hablar, no la forma de pensar. Entonces, la ideología existe en varios tipos, como grupos de personas que la siguen o que las reproducen. Pueden ser movimientos sociales, partidos políticos, sectas religiosas. Recuerden que estamos hablando de formas de pensar, no de ser. Ok, listo. Entonces, no necesariamente la ideología, perdón, es algo negativo o socialmente polémico. La mayoría de estas ideologías ni siquiera se asumen ni se plantean como tales, de modo que pueden defender ideas muy diversas, dialécticas, dogmáticas. No todo lo ideológico debe de entenderse como fruto de un pensamiento fanático, inflexible o militante. Puede ser totalmente lo contrario. Cumple con cometidos sociales y cognitivos muy diversos, dependiendo del grupo que la suscribe. Una ideología puede contribuir con el disimulo y la normalización de la opresión, o puede, por el contrario, proponer métodos para derrumbarla. A ver. Vamos a leer. Una ideología puede contribuir con el disimulo y la normalización de la opresión, o puede, por el contrario, proponer métodos para derrumbarla. Quédense con este párrafo porque estamos hablando de cultura e ideología y ahorita vamos a pasar a la alfabetización. Quiero que entiendan una cosa. Vamos a darle paso a la alfabetización ya de manera formal, ¿no? Para comprender cabalmente el concepto de alfabetización y las propuestas metodológicas que se desprenden de este, es necesario reflexionar sobre las perspectivas que han servido de base. En este estudio proponemos tres dimensiones de análisis. La disciplina que la fundamenta. Ok, ojo aquí. Anoten, pregunta de examen. La alfabetización no solamente es este proceso de enseñar a leer y a escribir a través del alfabeto, como una ideología y como una cultura, eh, o como una cultura latinoamericana, occidental, oriental, o una ideología de clases sociales. No, no, no. La alfabetización tiene un proceso y es tridimensional, ¿no? Se analiza de la siguiente forma, como la disciplina que fundamenta, ok, la alfabetización, su hecho de estudio es a partir de la pedagogía, la lingüística, la psicología y la sociología. ¿Por qué? Porque estas cuatro ciencias nos van a dar los parámetros de cómo reproducir esta forma de hablar, escribir y preservar el lenguaje. ¿Sale? Otra de estas dimensiones es el punto de vista y el fundamento lo encontramos en la universalidad y en el momento en el que está situado. Es decir, la forma de alfabetizarnos tiene que ver con el carácter universal, porque estamos hablando que la alfabetización no solamente es a los niños, sino que puede ser a los adultos mayores, a los jóvenes, y dependiendo de dónde estemos situados, será la forma en que nos vamos a alfabetizar. Y el foco pedagógico, es decir, entendemos, ¿no? Cómo se enseña, por qué se enseña, cómo se escribe, los factores psicológicos que influyen para que se escriba o se hable de tal o cual forma y la manera en que la sociedad te enseña a escribir, a hablar, a expresarte de tal o cual forma. Foco pedagógico nos va a dar el análisis del proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. Recordar que es un proceso dialéctico que tiene un grado de paralelismo y de transversalidad muy particular. ¿Sale? Vamos a hablar de la primera dimensión que tiene que ver con los fundamentos teóricos, desde los cuales provienen los conceptos y propuestas sobre la alfabetización. ¿Sale? Estos conceptos y estas propuestas responden a los paradigmas de la disciplina, ¿no? De la disciplina pedagógica, lingüística, psicológica o sociológica. En primer lugar, algunas nociones de alfabetización surgen desde la pedagogía condicionadas por el paradigma educativo desde el cual se comprende el fenómeno, es decir,
El ser humano el hombre o la mujer son seres sociales por naturaleza. Por lo tanto, para poderse comunicar, sabemos que son parte de una sociedad y que esa sociedad les enseña y que ellos aprenden a través de la inclusión de esta sociedad, ¿no? Una posible clasificación paradigmática nos indica que el paradigma liberal es aquel donde la escuela y profesores juegan un rol normalizador. Ojo con esta palabra, un rol normalizador. El rol normalizador es aquella que hace que no te salgas de la ideología, que no te salgas de la cultura, sino que te adaptes y que apropies esta misma. El paradigma tecnológico en el cual lo centra el método científico es el paradigma academicista, donde la escuela es la etapa previa a la universidad y a la formación intelectual y profesional. Paradigmas alternativos activos que buscan la integración del sujeto a su entorno cercano para alcanzar el desarrollo social. Esto nos decía el autor Saccagnini, italiano, allá en 1999. Ojo aquí, sale esto en la primera dimensión. En segundo lugar, la noción de alfabetización, la segunda dimensión, es nutrida por disciplinas ajenas a la pedagogía como la lingüística, cuyos estudios problematizan esencialmente en torno a las unidades estructurales de significado. Palabra, oración, texto, discurso. ¿Qué significa cada palabra? ¿Qué tipo de oración? ¿Cuál es el tipo de texto? ¿Y cuál es el discurso que estamos generando? En tercer lugar, la psicología, que dependiendo del paradigma, aporta con investigaciones respecto al aprendizaje y la comprensión, tanto desde el paradigma de la metáfora del computador, con su explicación del proceso de la información, que ha tenido gran impacto en la psicolingüística, así como la cognición situada y su definición de aprendizaje psicológico final. ¿Sale? De esta forma, de manera final, la sociología cuestiona la función de la educación y alfabetización en sus posibilidades de reproducción o transformación social, que era lo que estábamos platicando, pero hay que entender el párrafo para poderle dar explicación lógica a esta síntesis, ¿no? En cuanto a la segunda dimensión de análisis de la alfabetización, está conceptualizada en dos perspectivas, una universal y otra situada. ¿Sale? En un extremo, la perspectiva universal postula que el proceso de alfabetización opera en el nivel de lo mental y transforma al individuo en alguien social al incidir sobre el potencial innato que posee universalmente todo ser humano. ¿Para qué? Para que nos comuniquemos, ¿no? Este talento que tenemos para poder comunicarnos y formar parte de esta sociedad y añadir algo de lo que nosotros tenemos en nuestra carga genética a esta misma sociedad. Esta perspectiva generalmente no declara una ideología, más bien su ideología es invisible, de acuerdo a la distinción que nos plantea el autor Street en 1984 entre alfabetización autónoma y alfabetización ideológica, es decir, aprendemos a leer y escribir de manera autónoma y aprendemos a leer y escribir de acuerdo a una forma de pensar y de actuar y comportarse. Esta correspondería a la que se plantea como autónoma en el sentido de que aparentemente es aideológica, es decir, que no está supeditada a una forma de pensar, que el sujeto alfabetizado se transforma y accede a mayor movilidad social dependiendo exclusivamente y únicamente de sus capacidades cognitivas, es decir, de la manera en la que pueda procesar la información para leer, escribir y expresar y que pueda moverse a través de la estructura de la sociedad. En el otro extremo, la perspectiva situada plantea que la alfabetización varía de contexto en contexto y opera en el nivel del individuo como un todo, es decir, cuerpo y mente son iguales. La alfabetización se define como parte de prácticas sociales a través de las cuales los sujetos que se alfabetizan se convierten en miembros de determinadas comunidades de práctica. Esto nos lo dice Leif y Wenger en 1998 en este artículo que ellos publican, donde los objetivos y valores tienen un peso importante en el proceso e impacto de la alfabetización, y esta perspectiva, a diferencia de la anterior, considera las diferentes dimensiones humanas que también influirían en el proceso de alfabetización. Ya platicamos un poco la clase pasada de las dimensiones humanas, ¿no? Y de las dimensiones de la pedagogía. La perspectiva situada se declara abiertamente ideológica, es decir, comparten una forma de pensar y de actuar, es decir, se encontraría vinculada a una cierta visión del mundo, ¿no? Para concluir con esta parte de
la alfabetización, encontramos la tercera dimensión que corresponde al foco pedagógico, el cual se centra en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura. Para algunos autores, la alfabetización alude al proceso de cambio en el propio individuo que se alfabetiza, el aprendizaje, es decir, aquel que se evidencia en la adquisición de ciertos saberes, conceptos, habilidades o valores que se producen en el sujeto y que le permiten participar en actividades letradas dentro de su comunidad, en una interpretación más semiótica, es decir, del significado y el significante de los grafos que hacemos, de los grafemas que hacemos, entiéndase grafemas de las letras, palabras y cómo es que se conceptualizan, ¿no? La transformación tiene que ver con un proceso de aprender a entender el mundo desde determinadas convenciones culturales como las que conlleva la lengua escrita. Esto lo decía Lev Vygotsky en 1980 y lo retomó Coleman en el 2003. Para otros, la transformación alfabetizadora es esta enseñanza que está enfocada en las acciones del profesor y en propuestas de alfabetización. Aquí hay una diferencia con lo que ocurre con el uso del término literacy, al cual alude al foco pedagógico sobre el aprendizaje, mientras pedagogy for literacy se enfoca en la enseñanza. A lo mejor tú todavía no estás entendiendo todo esto que yo te estoy explicando, que es muy fácil de entender si nos vamos a los ejemplos. Hasta aquí quiero que te imagines a un niño de 4 años que en etapa preescolar y que aún no sabe leer, que aún no sabe escribir, que está en este proceso de prealfabetización. Porque es un niño que ya sabe hablar, es un niño que ya repite vocales, es un niño que ya repite palabras y que incluso te pueda dar palabras rimbombantes, refinadas, ¿no? Palabras con un alto grado de conocimiento semiótico, ¿no? Que quien las utiliza realmente está aludiendo a un conocimiento estructurado. Y tú dices, bueno, ¿cómo es que esta persona habla, se comunica y se relaciona en estas tres dimensiones de la alfabetización, que puede compartir una ideología si es que ya pertenece a algún grupo social, o que puede practicar ciertas costumbres, tradiciones y valores como parte de un grupo cultural, pero no tiene un proceso educativo de manera escolarizada? Vamos a ver qué es la escolarización, pero quiero que tengas este ejemplo muy pendiente en lo que vayas a hacer. El concepto de escolarización, de acuerdo al Fondo de Cultura Económica, que es uno de estos agentes que no son del gobierno, pero de estos agentes que ayudan a la preservación de la cultura, y es que este proceso de escolarización hace referencia a una práctica educativa institucionalizada surgida en la cultura occidental. Ojo lo que les estoy diciendo, ¿eh? La escolarización es una práctica educativa institucionalizada que surgió a partir de la cultura occidental de estos países allá en el occidente, producto de una determinada combinación y construcción de sujetos, de tecnologías, de recursos humanos, temporales, espaciales, materiales, de saberes, de materialidades, de intenciones y defectos. Según esta perspectiva, la escuela es una forma educativa específica, artificial, macerada, es decir, hecha, moldeada técnicamente durante siglos en un espacio geográfico e histórico determinado. El occidente europeo entre los siglos XVI al siglo XIX, que se expandió en muy poco tiempo, porque muchos países adoptaron esta forma de pensar, esta cultura, esta ideología, esta idiosincrasia, esta forma de ser de las sociedades, de finales del siglo XIX a principios del siglo XX pasó esto, y es que por todo el mundo se logró convertirse a la forma educativa hegemónica, es decir, los que tienen más poder nos van a decir cómo es que nos debemos de comportar todos los demás, ¿no? En esos siglos. Esto involucró una especial articulación de elementos que se fueron ensamblando para construir este proceso de escolarización, y es que muchas veces en forma conflictiva y contradictoria fue este proceso producto de algo armónico, no natural, y es que el único punto de llegada posible a la evolución de la humanidad
y de su devenir educativo fue esta forma de cultura, ¿no? De ideología, de la escolarización como la conocemos, ¿no? Una preservación de culturas, de ideologías, de idiosincrasia impuesta a través de las clases de poder. Esto es lo que nos quiere dar la definición de escolarización de acuerdo al Fondo de Cultura Económica. Es muy interesante. Vamos a ver dos conceptos de escolarización. Aristóteles, que vemos aquí, filósofo griego que hemos venido estudiando a lo largo de esta, nos vamos, perdón, a lo largo de esta asignatura, nos decía que la educación del carácter es algo natural al ser humano porque es natural su sociabilidad y entiende que solo mediante la relación del individuo con otras personas se puede hacer hombre o se pueda hacer hombre, perdón. Si esa relación es cualificada, puede llegar a ser un buen hombre. Este es uno de los primeros conceptos que la historia nos da para acuñar el término de escolarización. John Dewey, más adelante, nos dice, él es John Dewey, se los presento para que lo conozcan, nos hablaba que el fin de la educación es capacitar al educando para que con lo aprendido de la experiencia pueda transformar a la sociedad. Por esto, lo esencial de la educación no es la transmisión de conocimientos, sino enseñar el método que posibilita aprender de la experiencia. Este es uno de los conceptos que podemos ver que están muy ligados a la escolarización y que ambos autores nos quieren dar a entender que sí, el hecho educativo es este estudio del fenómeno, ¿no? El acto educativo, el acto pedagógico es la forma en que la enseñanza y el aprendizaje se interrelacionan. Pero a ver, si estamos hablando que existe la cultura, si estamos hablando que existe la ideología, si está, y que tienen bases en las cuales se sustenta su existencia las dos y que son muy similares, pero que coexisten de formas muy diferentes, entonces vamos a cerrar esto de la escolarización y quiero que estén tomando nota porque estamos volando al aire hasta ahorita, ¿sale? Se denomina escolarización al acto y el resultado de escolarizar, hacer que los niños accedan a la escuela para recibir la enseñanza obligatoria, es decir, aquello que los niños deben de aprender a cierta edad, los adolescentes, los pubescentes, los pubertos, a cierta edad deben de aprender cierto tipo de cosas, y este verbo procede del vocablo escolarizare, de latín medieval. La escolarización, por lo tanto, consiste en lograr que aquellos que están en edad escolar asistan a los centros educativos y completen los estudios que el Estado fija como obligatorios. Tanto las autoridades estatales como los padres o tutores tienen que asegurarse que los chicos acudan a las escuelas teniendo en cuenta además que la educación es un derecho. Ojo, aquí ya vimos que influye el Estado, aquí ya vimos que influye los grupos culturales, a partir de que el ser humano está visto como un ente social, el primer grupo social es la familia, entonces ya estamos encontrando que estos procesos pedagógicos también entienden y obedecen a una forma de reproducción de la cultura y de preservación de la raza humana a través de la hegemonía, es decir, del poder de las clases mayores. El Estado dictará entonces qué es lo que debemos de aprender. Ojo, porque aquí se viene una pregunta central que quiero que me respondan y que se les va a quedar de tarea. Y es, entonces, ¿la pedagogía sirve a los intereses de unos cuantos o la pedagogía sirve a la preservación de la cultura y de la raza humana? Con esto prácticamente estamos cerrando la clase del día de hoy. Espero que esta información que te presento en estas diapositivas sea lo bastante interesante para ti como lo fue para mí. Espero que hayas tomado nota. Te recuerdo que mi nombre es Abraham Gómez y nos vemos en la clase en vivo. Saludos a todos y espero que la pasen muy bien.